días, estudiantes. Vamos a dar un listo. Asistencia, la lista de Mamani Maquiera. Castro Fuentes, Iván. Presente, ingeniero, buenos días. González Mamani. Ispe Tonconi. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Mamani, Eric. Presente, ingeniero, buenos días. Ya, Calizana Choquehuanca. Presente, ingeniero, buenos días. Caso Guanacuni. Ortegal Patcori. Presente, ingeniero, buen día. Castro Fuentes Álvaro. Presente, ingeniero, buenos días. Mamani Ulises. Presente, ingeniero, buenos días. Ya, buenos días. Morales Olavarrera. Presente, ingeniero, buenos días. Ispe Ibáñez. Presente, ingeniero, buenos días. Chino Mamani. Diana. Presente, ingeniero. Mamani Wichi Gustavo. Presente, ingeniero, buenos días. Flores Calderón. Presente, ingeniero, buen día. Mamani Apaza, Leticia. Yapochura Mamani Gonzalo. Presente, ingeniero, buenos días. Mamani Mendoza Juan Carlos. Presente, ingeniero, buenos días. Paco Quispe Lisbán. Presente, ingeniero, buenos días. Mamani Choque Kenner. Presente, ingeniero, buenos días. Chambi Paco Gonzalo. Presente. Titana Vilca Joel. Presente, ingeniero. Capaquira Mamani Elvis. Presente, ingeniero, buenos días. Ancachi Chipara Elvis. Buenos días, ingeniero, presente. Chagua Claro Carlos. Presente, ingeniero. Romero Mamani Abner. Mamani Carpio. Buenos días, ingeniero. Presente. Inquila Cotrado Rubén. Presente, ingeniero. Flores Encinas Luis. Presente, ingeniero, buenos días. Requejo Vancés Soiser. Bien, ya tenemos la lista. Ahora vamos a ver los temas que vamos a ver en esta sesión. Nos corresponde desarrollar temas relacionados a cimentaciones superficiales. Es lo que vamos a tratar el día de hoy, conceptos generales. Características, tipos de cimentación, condiciones básicas, algunos tipos de suelos donde están ubicadas estas cimentaciones, y luego de haber desarrollado los temas importantes, las condiciones a las que están ubicados en cuanto al suelo, a las condiciones ambientales. Luego en las siguientes sesiones veremos ya lo relacionado a capacidades de carga, ¿no? Las capacidades de carga. Bien, entonces vamos a iniciar la
Bien, entonces, la sesión de hoy trata sobre cimentaciones superficiales. ¿Qué tema es lo que se va a abordar el día de hoy? Generalidades, tipos de cimentaciones superficiales, factores determinantes del tipo y diseño de la cimentación, requisitos básicos de una cimentación. Luego, la última parte, condiciones del suelo y tipos apropiados de cimentación. Eso es lo que vamos a abordar el día de hoy relacionado a cimentaciones superficiales. Bien, punto de partida, una cimentación. ¿Qué es una cimentación? Una cimentación, pues, es una estructura, es la parte soportante, ¿no?, de todas las cargas que actúan, y a su vez esta estructura transfiere las cargas actuantes hacia el suelo de cimentación. En la diapositiva de la figura podemos observar el caso de una columna, caso más simple, mostrando elemento de columna con cargas actuantes, ¿no?, y la cimentación con un área determinado, lo cual transfiere las cargas hacia los estratos del suelo. Para un tanto mayor abordar del tema, podemos observar un esquema y una masa de suelo, la carga que actúa, en este caso una carga uniformemente distribuida, y el modelamiento, lo cual, ¿qué ocurre? Esfuerzos en la masa de suelo, denominado bulbo de presión. Hay bulbo de presiones, distintos valores de profundidad. Y podemos observar en la parte superior resulta ser mayor, y conforme que va aumentando la profundidad, disminuye el esfuerzo, menor esfuerzo. Por ejemplo, para un valor de, aquí es como 1 en la parte superior, 0,80, 0,60, 0,40, 0,30 y un valor menor. Entonces, a mayores profundidades los esfuerzos son menores. Esto está explicado en el bulbo de presiones, ¿no? Las teorías estudiadas respecto a esfuerzos, tanto de compresión, de caso, también a las profundidades que los bulbos de presión. Entonces, el punto de partida es una estructura que transfiere las cargas al suelo de cimentación. A su vez también ocurre deformaciones, ¿no? Hay deformaciones, lo que se traduce en asentamiento. Lo correcto es un asentamiento uniforme o un asentamiento, de caso, distintos puntos que puedan ocurrir también en este caso de cimentación. ¿Y cuáles son estos tipos de cimentaciones superficiales? Dentro de la variedad de tipos de cimentaciones superficiales, lo más comunes resultan ser la cimentación continua. Otro tipo de cimentación, tenemos la cimentación aislada, cimentación combinada, cimentación conectada. Se pueden presentar casos como plateas de cimentación. Entonces tenemos un conjunto de tipos de cimentaciones superficiales. Para un tanto mostrar esquemas donde podamos ir cada tipo de cimentación, hacer una breve descripción. En caso de cimentación continua, pues se refiere a un muro. Un muro, esta puede ser de albañilería, por ejemplo. Muro de albañilería, en la base lleva una cimentación continua. Es el caso más aplicativo. O también podemos tener el caso de un muro de corte, que posea una de concreto.
¿Qué requiere la base? Un ensanche, una cimentación. Y esto es continuo, ¿no? Toda la longitud del muro. Esta es una longitud considerable, entonces hay una cimentación continua. Igualmente, en un ensanche, que es la parte básica, donde transfiere las cargas aquí del muro. El muro puede estar sujeto a carga, al peso propio del muro, sobrecargas, y los procedimientos, bueno, aplicando los conceptos de la estática, podemos determinar a qué tipo de esfuerzos, ¿no? Entonces, la cimentación también está sujeta a esfuerzos de fricción. Va a haber esfuerzo de fricción, esfuerzo de corte, ¿no? Por la acción de la reacción que va a generar el suelo, sobre qué tipo de suelo. El caso más común resulta ser cimentaciones continuas, tanto para muros de albañilería, muro de albañilería, o muro también de corte, muro de corte que es de concreto. Luego, otro tipo de cimentación característico, como indica, cimentaciones aisladas, aquella cimentación que soporta una sola columna y un ensanche. En este caso podrá ser rectangular, cuadrado, o otra condición de figura de sección rectangular, cuadrada o circular también. Por las condiciones del tipo de cimentación, ubicación de la columna, entonces también tiene variantes. El caso es una cimentación aislada. Soporta un solo elemento estructural, el ensanche, una cimentación aislada. Otro tipo de cimentación característico en verificaciones de concreto, ¿qué tenemos? Aquellas cimentaciones que soportan 2 o más columnas. Pueden ser 2 o más. Podrá ser este el caso, ¿no? Denominados cimentación combinada, también denominados zapata combinada. Entonces, la cimentación combinada, caso de una columna exterior, una columna interior, están unidos aquí mediante una cimentación. Casos comunes se dan, por ejemplo, en límites de propiedad, un límite de propiedad, una columna perimetral exterior, ahí, y interiormente hay otra columna. Entonces, por la condición de las áreas que se pueden aquí interponer, su área de influencia, entonces da lugar a usar una cimentación combinada. De un ancho B, de una longitud L y un peralte H. Igual aquí también, ¿no? De un lado A, de un lado B, peralte H. Aquí igualmente de un ancho B y esta longitud L, un valor determinado de muro. Y el peralte también, H. El peralte H. Peralte o altura total H. Entonces, dentro de las cimentaciones, tenemos entonces lo que estamos indicando: cimentación continua, cimentación aislada, cimentación combinada. Otro tipo de cimentación que denominamos una cimentación conectada. Dos cimentaciones aisladas unidas mediante una viga y de conexión. Igualmente tienes ensanche A y B, peralte A y B, peralte exterior, interior, bajo ciertas condiciones, ¿no? A luces ya mayores, mayores de ejemplo a 5 o 6 metros. La luz permite entonces hacer uso de vigas de cimentación, por ejemplo, en relación a una cimentación combinada. Aquí el otro caso, una conectada. Ahora, por las condiciones de capacidad exportante de suelo, se puede hacer así de baja capacidad, y aquí un conjunto de columnas, y la superposición de las áreas de influencia aquí, de cada elemento, que va a dar lugar
de hacer uso de una platea. Una platea de grandes, es una losa en sí, de grandes dimensiones en planta, y un peralte también. Peralte, longitud L1, longitud L2, y todos están unidos por un conjunto de columnas. O sea, el conjunto de columnas transfiere el esfuerzo a la platea, al conjunto de platea. Tras su centro centroide, la resultante, ahora hay casos que hay excentricidades, ¿no? En los dos sentidos. Excentricidad en X, en Y los esfuerzos también aquí ya dejan de ser uniformes. Habrá una cara, esfuerzo mayor, esfuerzo menor, aquí otros datos. Entonces el análisis es conjunto. Ejemplo, columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 columnas en este caso. Entonces, ¿para qué caso? Estamos aclarando para el caso cuando las capacidades portantes del suelo son de baja capacidad, una alternativa es hacer uso de una platea. Ahora, otra condicional. Suelos de baja capacidad portante, luego de un estudio geotécnico identificado, la calidad del suelo no apto por ejemplo. ¿Qué cimentación podemos usar? Por ejemplo, tiene como alternativa aquí otro tipo, ¿no? Aquí se muestra otro tipo. Y aquí denominado zapata sobre pilotes o cimentación, una cimentación sobre pilotes. Entonces, aquí tenemos el elemento columna, el cabezal, y luego un conjunto de pilotes. Los pilotes entonces transfieren las cargas que actúan en el elemento de la superestructura hacia los estratos profundos. ¿A qué profundidad el pilote transfiere la carga hasta ubicar un suelo que cumpla las condiciones de capacidad de carga adecuadas? O sea, buena capacidad portante. Podrá ser, ejemplo, 5 metros de profundidad, 10 metros de profundidad, podrá ser 15 metros de profundidad. Todo ello, pues, producto del estudio, investigación geotécnica, no es producto de una aproximación o de una estimación. Entonces, para ello requiere hacer un estudio de detalle, estudio geotécnico, prospecciones, hasta ubicar el estrato resistente. ¿A qué estrato es resistente? ¿A qué profundidad? Imaginemos que este es un suelo, baja capacidad portante, no adecuado para cimentar. ¿Cuál es la alternativa? Uso de pilotes. Entonces los pilotes son ubicados a qué diámetro, a cuánto el espaciado, cuántos son los números de pilotes. Entonces todo ello obedece ya a un diseño, a las condiciones de carga actuante, aquí el perfil estratigráfico y la profundidad, ¿no? ¿A qué profundidad se la usa? Y luego determinar cada elemento, el tipo de pilote. Es un pilote, ejemplo, podemos plantear, sea un pilote de concreto. Puede haber pilotes de concreto. Ahora, ¿qué tipo de pilote? Prefabricado. Si es prefabricado, tiene que ser hincado. Cada elemento es introducido a la masa a una presión determinada. Y luego hecho el cabezal, luego recién el elemento de columna. Como ven, entonces también los criterios no obedecen solamente a los conceptos de tipo de suelo, tipo constructivo, obedece también a procedimientos constructivos, totalmente distinto, ¿no? Una cimentación superficial versus una cimentación profunda. Acá podemos comparar dos tipos, pero de acá ya representa una cimentación profunda. Aquí he tratado de mostrar el esquema para un tanto entender qué tan importante es el suelo de cimentación. Entonces, en suelos de baja capacidad portante, indicados
requiere cimentación profunda. En cambio, en cimentaciones superficiales, ¿qué significa? Que el suelo de cimentación es adecuado, ¿no? Muy buena capacidad portante. Preparar muros, cimentación aislada, caso combinado, conectado. Y en estos dos casos, el predominante, ¿cuál fue? La capacidad portante del suelo. Baja capacidad portante del suelo, entonces alternativas, poder diseñar, considerar una cimentación o una platea de cimentación. Los casos comunes son las alternativas que mostramos, vemos los tipos de cimentaciones que se van a presentar. Igualmente aquí algunos esquemas que complementan lo que estamos indicando. Caso del límite de propiedad, ¿no? Acá se muestra el límite de propiedad de una vivienda, algunos variantes de cimentaciones aisladas. ¿Qué tipos tenemos? Una zapata medianería, ¿no? O sea, aquí, límite de propiedad, una columna y otro tipo. O una zapata en una esquina, ¿no? Acá no permite considerar aletas, está restringida, porque es límite de propiedad. Igual aquí está el límite de propiedad, la alternativa considerar bajo esta condición. O sea, casos también se presentan, ¿no? Complementando al caso anterior, ¿no? Si esto es lo ideal, una cimentación interior. A una interior, por las condiciones del espacio, entonces el abordar del diseño es bajo este esquema. Pero por las condiciones y de la ubicación hay variantes. Aquí hay una cimentación combinada igual. ¿Cuál es la característica? En el primer caso resultaba ser una columna perimetral, una interior. Pero también podemos tener casos que aquí haya condiciones de espacio, ¿no? Y hay una simetría, entonces también se ajusta. Dos columnas es una cimentación combinada simétrica. Las aletas son iguales. Entonces tenemos varias variantes también. Cimentación combinada, cimentación aislada por la condición, por la ubicación de los elementos actuantes. Y lo ideal, ¿no? Lo que tenemos es una cimentación aislada de una columna interior. Columna interior permite entonces aquí considerar el espacio necesario para determinar el área de sustento de la capacidad portante. ¿Qué área va a requerir aquí? O cimentación combinada y varios elementos. O cimentación continua también bajo este esquema. Y el caso de muros que mencioné, un muro de una longitud y un ancho B de una longitud considerable, L infinito, porque tenemos el esquema, la cimentación continua. Este es el más común usado en la cimentación superficial. Ahora, otra característica, este es en caso siempre y cuando sea un muro interior, que pueda desarrollar aletas en los dos sentidos. Pero si este es un muro perimetral de límite de propiedad, entonces el muro está en el borde, aquí, la aleta es en un solo lado. Bajo esa condición, el comportamiento, ¿qué es? Está sujeto a cargas excéntricas, ¿no? Entonces aquí hay excentricidad. Aquí también podemos complementar, aquí va a haber excentricidad, aquí hay excentricidad. ¿Ves? Casos entonces, por las condiciones de carga y posición de columnas, tenemos cimentaciones excéntricas. En términos entonces generales, las cimentaciones superficiales se presentan bajo diversas condiciones. Cargas, la ubicación de cada elemento, si es de borde, interior, si es exterior,
condiciones también aquí, límites de propiedad. Aquí pues no hay alternativa, ¿no? Yo no podría pues ensanchar aquí en la propiedad, en otra propiedad, ¿no? Aquí me restringo. Justo ahí está una columna. Quería hacer una cimentación aislada, excéntrica. Aquí doble, acá hay restricción también. Aquí también mostramos la platea, lo que se ha mencionado. De planta. Bueno. Lo otro aquí, otro esquema, un conjunto de columnas conformados por elementos, ¿sí? Denominados los emparrillados. O sea, se comportan como vigas en este sentido, en otro sentido también. Están unidos y el análisis bajo este esquema. ¿Qué vendría a ser un conjunto de vigas continuas? Aquí eje 1, eje 2, en este caso un solo tramo, en otro caso dos tramos. Es un caso simple, pero no necesariamente, pueden ser de varios tramos. Sea esto de 5 tramos, en el otro sentido sea de 6 tramos. Entonces hay la condicionante de análisis bajo el concepto de cimentación superficial. En conclusión, entonces, para abordar el análisis de cimentaciones superficiales debe estar claramente establecido bajo qué condiciones. Aquí, ¿qué es lo que hay que estudiar? Primeramente, las condiciones del suelo de cimentación. ¿Qué condiciones debe cumplir el suelo? ¿A qué profundidad debemos ubicar el desplante? Las condiciones de carga, las condiciones de niveles freáticos, por ejemplo, condiciones de cargas actuantes, condiciones, procedimientos constructivos. Entonces hay una serie de factores que van a determinar la selección y el diseño de una cimentación, el comportamiento. Entonces esta primera parte, el tema trata los conceptos generales. Es justamente lo que acaba indicaba, ¿no? Factores determinantes del tipo y diseño de la cimentación. ¿Cuáles son estos factores para poder determinar tipos y diseños de la cimentación? Con el fin de poder abordar el tema, aquí resumimos de esta manera, ¿no? En un diseño, en un estudio de cimentaciones, ya indicamos, se debe recopilar y analizar antecedentes referentes al proyecto. En un estudio ya hemos indicado, primeramente, los antecedentes, la ubicación, necesidades funcionales, el tipo de estructura, cargas, las condiciones climáticas de la zona, la geología, cuál es la caracterización geológica de la zona de estudio, aspectos de geotecnia, estabilidades relativas al suelo, si son suelos seguros, estratigrafía, posición del nivel freático. Entonces, estos son los factores más importantes que hay que tomar en cuenta para poder realizar el análisis y diseño de una cimentación. Si no contamos con la información de detalle, pues entonces los estudios no obedecen, ¿no?, a un buen análisis, un buen diseño, y eso es lo que nos va a llevar a... Aquí podemos mostrar en la diapositiva los factores importantes. ¿Cuáles son estos factores importantes? Vamos a precisar de esta manera. Primeramente, el ambiente geológico y estabilidad, la caracterización geológica. ¿Cuál es la caracterización geológica de cada zona, lugar, ¿no? Y entonces, el punto de partida entonces son los estilos geológicos. Otro punto importante viene a ser las características de la estructura. ¿Qué tipo de estructura es la que se pretende
proyectar, ¿no? Es un edificio con fines de vivienda, es un edificio con fines de un centro educativo. Entonces, toda la caracterización, el número de pisos, el espaciamiento, el tipo de cargas que actúan. En la parte de diseño, de cimentación, se requiere toda esta información, ¿no? Si no se dispone, pues entonces, en base a qué podemos determinar toda esta caracterización. Debe estar definido entonces todas las características que indican el proyecto. Luego, otro tema importante, características del suelo de cimentación. Bien, en la primera parte ya hemos visto, en la parte de conceptos generales, aspectos generales de la geotecnia, todos los procedimientos de investigación del suelo de cimentación, los métodos, procedimientos, los cuales nos van a conducir pues a determinar todas las características, ¿no?, físicas, mecánicas del suelo de cimentación. La estratigrafía, qué tipo de suelo es. Ese es otro tema muy importante. Otro factor importante, podemos mencionar, la presencia de aguas subterráneas. Ya sabemos, ¿no?, la existencia de aguas subterráneas también va a generar problemas en la cimentación. Entonces se debe aislar, se debe abatir, en todo caso, los niveles freáticos, para que no puedan dañar, ¿no?, los sedimentos. Ahí determinar a qué profundidad se ubica, a realizar un estudio de la calidad, contenidos de sales, pH, etc. Otro factor importante, localización del sitio. ¿En qué lugar se ubica el conjunto del proyecto? Grados de precisión, significa pues algunos estudios se hacen de carácter muy preliminar, ¿no? Entonces, aquí lo que se tiene que definir es qué grado de precisión. Si está muy bien elaborado por todos ensayos de gran precisión, seguramente los resultados van a tener un grado de seguridad, ¿no?, de confianza. Y estos datos son obtenidos, por ejemplo, referencialmente de otro dato y no se ha hecho una verificación, una comprobación, entonces a eso se refiere con qué grado de precisión los estudios, qué grado de precisión hay. Otro factor importante también, determinar estudio de una cimentación, viene a ser el factor económico. Tampoco se trata pues obtener estructuras que sean muy costosas. Debe haber un balance en el concepto del factor económico. ¿Cuál podrá ser la estructura adecuada desde el punto de vista económico? Y finalmente, los procedimientos constructivos. Si los procedimientos constructivos resultan ser demasiadamente complejos, va a resultar una estructura muy cara, ¿no? ¿Qué procedimientos constructivos? Y es determinante para poder tomar decisiones en cuanto al diseño de la cimentación. La primera parte, a manera de hacer un resumen de cada factor, para ir aclarando conceptos, cuando indicamos el ambiente geológico de estabilidad, ¿a qué se refiere? Indica pues que el medio geológico constituye un factor crítico. Se trata de la configuración geológica del sitio, las condiciones de roca y suelo. Ya mencionamos, no necesariamente una estructura se ubica en una masa de suelo, puede estar ubicado en roca también. A eso se refieren las condiciones de roca y suelo. O también el estrato rocoso se encuentra a grandes profundidades, ¿no? Hay un relleno de suelo, roca. Entonces, ahí la estratigrafía determinará la profundidad, los estratos, a que se ubican las condiciones de perfil, ¿no? El estado local de esfuerzos y las condiciones de roca y suelo.
casos como inestabilidades laderas. Y otro factor, cuando se menciona estabilidad, se refiere que pueda existir pues, casos de inestabilidad de laderas, deslizamiento, erosión y otros que puedan elevar costos de reparación por daños a las edificaciones. Lo cual nos está indicando pues, que la geología juega un papel muy importante para definir todo el comportamiento a través del tiempo, la historia geológica, cómo determinó las formaciones, ¿no?, en diversos lugares, qué características hay ubicamos. Entonces nos permite en esta parte mostrar toda la historia, las condiciones geológicas, las formaciones, y también a las condiciones a las que está sometido, pues, las condiciones ambientales, por ejemplo, por efectos hidrometeorológicos, precipitaciones pluviales, grandes avenidas que pudieran haber, condiciones de topografía. Ahora la geología también está en condiciones de poder, las formaciones que determinan la caracterización topográfica. Si es una zona plana, una zona en ladera, un cauce originado, por ejemplo, por avenidas, ¿no? Esta primera parte es de suma importancia, entonces, de poder indicar dos conceptos importantes: las características geológicas y su estabilidad. La estabilidad en el sentido que la zona debe ser seguro, pues, que no ocurran, ejemplo, deslizamiento, efecto de erosión. Eso es lo que se tiene que ver en la primera parte. Un factor importante, entonces, en un diseño de cimentación no es simplemente, como también hemos visto en los cursos de suelos, indica, ¿no?, capacidad portante, y bueno, ya si es muy bueno, indicamos que es súper seguro. No, tampoco así, ¿no? Obedece pues entonces a un estudio integral. Se tiene que ver aspectos, yo no nuevamente, toda la caracterización geológica, su estabilidad. Es la parte importante que hay que tomar. ¿Dónde se va a obtener esta información? Primeramente, la exploración de campo, tener toda la información geológica, mapas geológicos. Para ello ya existe toda la información. Obtener la información, contrastar y también tener opinión pues, de especialistas en este área. Nos van a indicar si la zona presenta las condiciones adecuadas a proyectar una edificación o otro tipo de condiciones. Entonces, es muy importante. Inclusive para caracterizar, pues, ¿no?, qué formación rocosa es la zona, sobre qué emplazamiento. No es simplemente un estudio pues, aislado cada uno. Para esto es importante definir, a ver, la zona, qué tipo de formación presenta, qué tipo de rocas. Ya definir hay tales tipos de materiales, ¿no?, de roca, del suelo, todas estas condiciones. El primer factor entonces determinante en el análisis y diseño de una cimentación, las condiciones geológicas y su estabilidad. Estamos explicando. Dos, lo otro, ¿cuál es la otra condicionante importante en un estudio de análisis y diseño de cimentación? Cargas y características de las estructuras. Entonces, para ello también se requiere contar con una información importante de todas las características de la estructura, pues. Su forma, su uso, tipos de cargas, qué tipo de carga está considerado. A ver, ¿qué es lo que ocurre? No, normalmente todas las cargas son uniformes. Podemos tener una edificación, ejemplo, ¿en qué sentido digo así? Una zona sea, por ejemplo, de 5 niveles. En otra zona no sea de 5 niveles, sea de 3 niveles. Entonces, no es uniforme la construcción. Ahí tiene diversos condiciones a las que está proyectado el diseño.
Entonces, para cada caso se tienen que precisar tipos de cargas, porque espaciado, a cuánto están espaciadas las columnas, qué tipo de estructuras está proyectado ahí en las características. A lo mejor sean muros, porque están muros, columnas, otras características. Entonces, para poder abordar el diseño, el análisis y diseño de cimentación, es muy importante conocer el proyecto, ¿no? Y también para poder determinar las cargas que actúan, para qué tipo de cargas, lo cual me va a permitir ya, por ejemplo, tener un dato y un primer dato para proyectar las dimensiones de la cimentación. En la etapa ya diremos, ¿no? Tipo de cimentación propuesto por las características, ejemplo, ¿no? Varios tipos que estamos observando, sea en este caso una cimentación superficial. Podemos indicar, requiere cimentación continua, ya, a una profundidad de tanto, un ancho tanto, o también requiere una cimentación combinada a un conjunto de columnas, o también podemos indicar cimentación conectada por las longitudes que va a presentar ahí la estructura, ¿no? O también podemos afirmar, va a requerir por las cargas y el tipo de suelo, considerar otro tipo de cimentación, ¿no? Entonces, ¿en base a qué? A las características de las estructuras, o sea, toda la información general, y también como dato las cargas que actúan. Esto es muy importante, ¿no? De lo contrario, no podemos abordar un buen análisis y diseño. No podemos abordar en base a supuestos, ¿no? Yo supongo que podrá ser, pero eso no es un dato real. ¿Qué requiere aquí? Contar con este informe. Entonces, ¿qué se requiere? Planos de anteproyectos, pues, del proyecto. ¿Qué hay? Planos de planta, elevación, de la estructura, planteamientos estructurales que van a indicar ya qué secciones de columna, ya definen, ¿no? La sección de columna, tanto, muro de tanto, características, por ejemplo, de un muro, con tales características. Entonces, estos datos son importantes para determinar tipos de cimentaciones que van a considerar en el diseño. Otro factor importante, entonces. Continuando, tenemos el tercer factor importante en el análisis y diseño de la cimentación. Características del suelo de cimentación. Esta parte también es muy importante, ¿no? ¿A qué se refiere? A su naturaleza, propiedades físicas, químicas, su composición, disposición, profundidad de los estratos del suelo, y sus propiedades importantes, ¿no? La propiedad más importante que podemos aquí mencionar es resistencia al corte, la compresibilidad, condición hidráulica, ¿no? Todo este conjunto de información, ¿cómo obtenemos? El estudio geotécnico. Entonces, el análisis y diseño de la cimentación no es solamente el estudio geotécnico indicando las propiedades, sino el análisis, la caracterización importante del suelo. Hay suelos de estratigrafía uniforme, ¿no? Hay también de estratigrafía muy variada, distintos estratos, donde se va a caracterizar. A ver, podemos tener casos, de manera muy general, un primer estrato, por ejemplo, sea un relleno, material orgánico. Conclusión, no adecuado para una cimentación, bueno, eso se ha identificado. Luego, los siguientes estratos podemos indicar si son adecuados. Entonces, va a jugar muy bien. ¿Qué es lo que va a determinar aquí? El perfil estratigráfico. Sus propiedades físicas, químicas también. Si ahí existe agresividad del suelo, otra propiedad importante. No basta con la propiedad física de determinar todas las propiedades importantes del suelo, sino también
condición química, la agresividad. ¿Qué tan agresivo puede ser el suelo respecto a las condiciones del suelo, perdón, a la estructura? En este caso sí es de concreto. Lo de aquí entonces también ya ha determinado la caracterización del suelo de cimentación. ¿Qué tipo de suelo? ¿Es un buen suelo? Si la condición es un buen suelo, ejemplo, un gravo arenoso, capacidad portante muy bueno, un orden de ejemplo de 4 kilos centímetro cuadrado. No existe nivel freático. Las condiciones son seguras. Entonces, ya nos indica, ¿no? O lo contrario, suelo de baja capacidad portante, no adecuado, un relleno sanitario. Entonces, determinará bajo qué condiciones se realiza la cimentación. Entonces, el dato de características del suelo de cimentación también es determinante en el análisis y diseño de la cimentación. Continuamos. Otro factor también importante que ya mencioné, la presencia de aguas subterráneas. Entonces, la presencia de aguas subterráneas pues no son adecuados para una cimentación. Se debe evitar realizar cimentaciones bajo esta condición. Aquí lo importante es estudiar el nivel freático, ¿no? Oscilaciones, condiciones de flujo. Si el caso es con agua subterránea, entonces, ¿de qué manera podemos eliminar o controlar, ¿no? A lo mejor un sistema de drenaje, a realizar otro tipo de cimentación que permita que no exista un contacto con las condiciones del suelo. Y luego, entonces requiere aquí realizar un estudio para poder identificar la ubicación del agua subterránea. Aquí un método muy interesante para desarrollar son pues los métodos geofísicos. Y mediante la geofísica, como hemos visto, es un método no directo, es indirecto, podemos determinar la profundidad, estimar a qué profundidad se ubica en el freático. Si se ubica a grandes profundidades, pues entonces el efecto no va a tener un efecto en la cimentación. Si el caso está muy próximo o se ubica en el mismo nivel del desplante, bajo esa condición sí va a tener efectos en la cimentación. Entonces también es importante considerar la presencia de aguas subterráneas. Otro factor importante en una cimentación. Localización del sitio, como ya mencioné, se refiere a la ubicación del proyecto en su conjunto, ¿no? ¿Qué características presenta la zona de estudio? Como ya estamos indicando las condiciones geológicas, las características del comportamiento del suelo de cimentación, ¿qué pueden ocurrir? Expansión, socavación, derrumbes. Lo otro factor que también mencionamos, la configuración topográfica, otro factor importante. No es lo mismo realizar un análisis en una cimentación, una topografía plana, que realizar una topografía, por ejemplo, con una pendiente o una topografía accidentada. Entonces, son determinantes, ¿no? ¿En qué sentido? El concepto de precipitación, por condiciones ambientales. En unos, el concepto de drenaje, por la acumulación de agua, las avenidas. ¿Qué buscamos en todo proyecto? Que el lugar sea seguro, sea estable, seguro, garantice que no genere daños a las edificaciones. Caso importante, por ejemplo, en un cauce, ubicar en zonas seguras, no ubicar en el fondo del cauce, donde
Si bien es cierto, se puede hacer diseños, pero ¿qué puede ocurrir? Una avenida va a dañar, ¿no? Esta parte es de suma importancia. También localización de sitios, ya en el país ya existen, por ejemplo, estudios denominados mapa de peligros, y hay mapas de peligro elaborados, que es un estudio multidisciplinario que toma en cuenta una serie de condiciones a las que está expuesto la zona, condición hidrometeorológica, condición por factor de sismo, puede ser por otros factores, por ejemplo, por el efecto de un volcán, efecto también de condiciones medioambientales. Entonces todo ello conduce ya en el mapa de peligros y de identificar qué zonas son seguras, qué zonas son inseguras. Entonces bajo esas condiciones ya identificadas, pues poder desarrollar los proyectos en zonas que sean seguros. Eso es. Entonces esa información también se tiene que recopilar y contrastar, como digo, realizando los estudios de campo. No se trata tampoco de tomar un plano, considerar y afirmar que eso está bien. Se tienen que hacer trabajos de campo. Exploración, reconocimiento, exploración y estudios definitivos, los cuales van a contrastar para determinar la localización de zonas seguras, ¿no? Para proyectar el diseño de la cimentación. Otro punto o factor importante, entonces, la localización del sitio. Aquí, cuando se indica grados de precisión requeridos en el análisis diseño, aquí es lo que resumo, ¿no? Los métodos de investigación, se refiere a los métodos de investigación geotécnica, los métodos de investigación que están en función a los objetivos y alcances de diferentes fases de selección y diseño de cimentación. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, la fotointerpretación nos permite abarcar grandes extensiones y determinar en menor tiempo un análisis integral, ¿no? La fotointerpretación nos permite esa ventaja. Reconocimiento geológico y geomorfológico de campo, también muy importante, ¿no? Ensayos in situ, otro como complemento de los ensayos de muestras que se desarrollan en laboratorio, ensayos de laboratorio. Lo otro son ensayos in situ, pues en el mismo campo obtener la información para determinar las propiedades físicas y mecánicas. Caso, por ejemplo, determinar el ensayo de corte, densidad, podemos tener cohesión, sí. Muestreos representativos e inalterados. Otro, ensayos de actividad química. Instrumentación y control del comportamiento de obras, ¿no? Instrumentación y control del comportamiento de... ¿Qué comportamientos presentan en la zona las edificaciones? Podemos ahí determinar, ¿no? Un conjunto de viviendas y qué comportamiento ha tenido en el tiempo. Y podemos, en alguna de ellas, por ejemplo, verificar si, por ejemplo, presentan agrietamiento por efecto de un asentamiento. Si en el lugar, por ejemplo, de estudio, identificamos que hay asentamientos, ya nos están indicando que el suelo no es adecuado, ¿no? Presenta problemas. Entonces, todo este conjunto de estudios también están referidos a los grados de precisión. ¿Qué grado de precisión requerimos en el análisis y diseño de la cimentación? Otro factor importante. Lo otro también, factor económico. Si contamos con estudios de detalle, abordando todos los conceptos, las etapas, tanto el estudio de investigación geológica, todos los factores que estamos indicando que están sumamente estudiados y son de detalle, pues nos va a permitir que se reduzcan las incertidumbres, ¿no?
las dudas, incertidumbres de los diseños. Y también de esta manera nos da la posibilidad pues de optimizar los estudios cuanto a las cimentaciones, como que el estudio lo que se va a abordar es determinar el tipo de cimentación y también determinar sus dimensiones, de qué dimensiones se propone como una propuesta, no todavía en esta etapa, la primera etapa son de carácter general, ¿no? Luego de un estudio general, realmente ya determinar el tipo de cimentación, las características de las dimensiones, a la profundidad a la que se va a ubicar, todos los análisis que va a corresponder. Factor económico. Otro factor importante también en el análisis y diseño de cimentación viene a ser el proceso constructivo. ¿En qué sentido? El procedimiento constructivo está relacionado, pues entonces, si identificamos un suelo, ¿qué va a ser importante? Va a ser importante todos los procedimientos constructivos, desde la excavación. A una excavación, ¿qué tipo de equipo se hace uso? Solamente manual, con equipo, y luego la excavación no es solamente excavación, es el transporte. Si el suelo, por ejemplo, podemos tener suelos no adecuados, ¿qué va a requerir? A lo mejor uso de soportes temporales. Va a requerir estabilizar taludes. Va a requerir controlar avenidas o abatir napas freáticas. ¿Qué se traduce entonces en una cimentación? En el costo. Entonces, en un diseño no basta solamente determinar el concepto de investigación, capacidad, asentamiento, sino también se tiene que ver el concepto del procedimiento constructivo. Imaginemos, un suelo que cuente con napa freática. Para abatir, para eliminar el nivel freático, ¿cuánto de tiempo requiere, qué tipo de equipo para poder evacuar todo el agua? Eso tiene un costo. Entonces, ¿y qué va a influir en el procedimiento constructivo? En ese tipo de estructuras, ¿qué tipo de activaciones va a requerir? ¿Qué tipo de drenaje, por ejemplo? O lo otro tipo, podemos también en este procedimiento constructivo observar, resulta ser la cimentación sobre roca. Entonces, si es una cimentación sobre roca, pues no basta la excavación manual, ¿no? Ahí es imposible la excavación manual. Ahí va a ser con equipo. ¿Qué va a necesitar? Equipo especializado. A lo mejor también va a requerir uso de explosivos, por ejemplo. Va a usar explosivos, va a usar equipo especializado para perforar, para hacer taladros, para poder, igualmente el transporte, el tiempo, ¿no? Va a demandar más tiempo. Pero no lo hace inmediatamente. Por eso se refiere costos, programación. Entonces los procedimientos constructivos son determinantes, el tipo de cimentación, ¿no? Y sobre la caracterización, pues, sobre qué se va a hacer la cimentación. ¿En una masa de suelo o en roca? Ahora se observa en roca, porque es ya mucho más laborioso, requiere más tiempo, equipo mecánico, mayor costo. ¿Qué requiere? Otro tipo de análisis. Ahora, si es con napas freáticas, ¿qué va a originar? No podamos cimentar adecuadamente. ¿Qué se tiene que hacer? Evacuar el agua. Usar encofrados soportes temporales. Y no las zanjas pues son inestables, ¿no? Inestables, entonces se tiene que
considera el uso de soportes temporales. Entonces, ¿para qué? Con el fin de dar seguridad y controlar también la evacuación del agua. Como vemos, entonces, el diseño de una cimentación, el análisis de diseño no es un tema tan simple, ¿no? Tanto requiere tomar en cuenta una serie de factores para poder tener claro el concepto de poder analizar y diseñar una cimentación. Luego, otro punto, luego ya haber explicado los factores determinantes, aquí sí ya podemos precisar los requisitos básicos de una cimentación. ¿Cuáles son los requisitos básicos? ¿Qué condiciones debe cumplir una cimentación? ¿Qué van los requisitos importantes? El primer requisito, lo que aquí podemos indicar es la cimentación debe estar apropiadamente ubicado y protegido respecto a cualquier potencial de influencia que pueda afectar nocivamente su comportamiento. Entonces, el primer requisito es la ubicación, el desplante. Entonces, debe estar ubicado, ejemplo, ¿no?, en un suelo de muy buena capacidad portante. Pues, ¿no? Yo no podría, pues, cimentar en un suelo de material orgánico. Un material orgánico no adecuado, de baja capacidad portante, no resulta ser adecuado. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar? Suelo de muy buena capacidad portante, ¿no? Y lo otro, que esté protegido también. ¿Protegido a quién? A las condiciones ambientales. Precipitación pluvial, rotura de tuberías, que haya dañe la cimentación, en zonas donde hay efecto de heladas, que no haya la influencia de la helada. Y como indica, debe contar con una protección adecuada. Entonces, esa es la primera condición. Estar ubicado y protegido a diversas condiciones ambientales. Bien, la cimentación y el suelo la cimentación y el suelo portante deben ser estables y seguros. ¿Qué significa? Entonces, los suelos deben ser de muy buena capacidad portante, ¿no? Con respecto aquí a la acción de las cargas o a las fallas a las que pueden estar sujetos, mayormente es la capacidad portante al esfuerzo de corte de un suelo. Importante entonces ubicar capacidades portantes estables y seguros. ¿Y qué se busca? Que la seguridad va a ser determinada también por el factor de seguridad, ¿no? Factores de seguridad que indica mayores a 2, factor de seguridad de 2, factor de seguridad de 3, permiten entonces dar la seguridad y estabilidad. Se refiere a esa condicionante. C, la cimentación no debe aceptarse en una magnitud tal que deteriore la estructura o limite su utilidad. ¿A qué se refiere? No se trata simplemente de considerar la capacidad portante, sino también otro factor importante viene a ser el asentamiento. Significa pues entonces los asentamientos que puedan presentarse en las cimentaciones deben ser compatibles pues, al asentamiento permisible. En este caso, una cimentación superficial, según las normas, resulta ser de 25 milímetros, la cimentación permisible. Entonces, si superan estos valores, el valor permisible, si va a superar ese valor, ¿qué puede dar lugar? Va a dar lugar que se dañe la estructura. Si hay asentamientos, va a generar pues en el tiempo agrietamientos. Y estos agrietamientos en el tiempo pueden originar que dañen elementos también estructurales. Se deformen el elemento de viga, losa, que dañen los dinteles, por ejemplo, puertas, ventanas. Y todo ello
Entonces, cuando superen los valores límites. Entonces, otro dato básico importante es limitar la cimentación, perdón, el asentamiento, ¿no? La cimentación. A eso se refiere. En este caso, el valor de 25 milímetros, o que equivale a 2.5 centímetros, ¿no? Y la otra unidad, 1 pulgada más o menos, para controlar el asentamiento. En cuanto a capacidad portante, ya indicamos, ¿no? Capacidades portantes adecuados, ¿no? Valores mayores a 3 kilos, 4 kilos, centímetro cuadrado. Otro requisito básico importante, también podemos complementar, se refiere la cimentación y los procesos constructivos asociados no deben afectar a estructuras de cimentación. Entonces, en un diseño y proyecto se tiene que tomar en cuenta las estructuras aledañas que existen, ¿no? En las zonas de estudio. ¿Qué puede dar lugar? Que una cimentación, por ejemplo, sea superficial, cimiento corrido de una vivienda existente y el proyectado se ubica a mayor profundidad, va a generar daños, ¿no? Al excavar, por ejemplo, va a generar daños a las propiedades vecinas. Entonces, en estos casos, podemos dar lugar a que dañen las estructuras, su conjunto, empezando por la cimentación. ¿Qué requiere aquí entonces? Tomar en cuenta todos estos factores, ¿no? ¿Qué tendría que realizarse entonces? A lo mejor algunos protección, uno, lo otro, estabilizar las cimentaciones existentes, las propiedades vecinas, con el fin de no generar daño. Va a generar daño. Si la cimentación proyectada está a mayor profundidad en relación a cimentaciones existentes, entonces va a dañar, ¿no? Y para ello estos conceptos tienen que ser tomados en cuenta. No se trata tampoco solamente de diseñar el proyecto considerado y no tomar en cuenta las estructuras vecinas. Este es otro requisito básico que se tiene que tomar en cuenta. De lo contrario, pues también ya originaría pues aspectos legales, ¿no? Demandas de los propietarios, los vecinos hacia el usuario o el dueño del proyecto, y va a generar daños, ¿no? Y demandas legales, y puede dar lugar a que se paralice el proyecto, lo cual no lo conduce. Entonces es importante realizar las reparaciones. Una técnica que usamos, querían hacer para reparar, hay varias técnicas, ¿no? De poder reparar, reforzar las cimentaciones vecinas. Bien, entonces se ha explicado los requisitos básicos, factores importantes, tipos de cimentaciones superficiales, y en la última parte voy a abordar algunos temas importantes a considerar en el diseño de una cimentación. Entonces, condiciones del suelo y tipos apropiados de cimentaciones. Esto era como una parte de complemento. Para hacer algunos comentarios, tenemos aquí el caso de condición de suelo. La condición de suelo de un estudio geotécnico identificado resulta ser una arena compacta. Resulta ser entonces un espesor constante, ¿no? Un solo estrato a una cierta profundidad. El nombre indica arena compacta. Si es compacta, adecuado. Entonces, para este tipo de suelo, arena compacta, ¿qué tipo de cimentación podemos aquí considerar? Tipo apropiado de cimentación y su ubicación. Aquí el criterio, ubicar
a una profundidad donde no haya efectos de erosión o otras condiciones que puedan dañar, ¿no? Además, este suelo es permeable, ¿no? Permite aquí escurrir el agua, no va a haber mayor problema. Entonces, aquí, ¿a qué profundidad? Para estar seguro aquí. La recomendación es, en este caso, una cimentación superficial. Aquí indicamos qué tipo de cimentación. Cimentaciones superficiales, lo más apropiado para necesidades convencionales de fundación. Complementariamente indica, podrían requerirse pilotes si actúan fuerzas de arranque y otras fuerzas menos corrientes. Pero es un tema complementario. En este caso, para las condiciones de la arena compacta, lo ideal es considerar una cimentación superficial. Entonces, pero considerando la profundidad del desplante. Este desplante de la seguridad que no ocurran las erosiones, ¿no? Por efectos de precipitaciones, avenidas de agua, roturas de tuberías, otras condiciones. Caso más importante en cuanto al tipo de suelo. Aquí otra condición de suelo, arcilla firme, arcillas y limos firmes, de gran profundidad. También indica aquí, bajo esta condición, si es una arcilla firme, considerar un tipo de cimentación superficial. Igualmente, aquí por debajo del nivel, cambios de volumen, ¿no? Sin la presencia de napas freáticas. Entonces, también aquí una cimentación superficial para esta condición. Entonces, por cada tipo de condición de suelo, tipo de cimentación y algunos comentarios importantes para su uso y aplicación. Acá igualmente, arcilla firme. Luego aquí hay dos estratos, arcilla blanda, hasta gran profundidad. La posibilidad entonces aquí de cimentar en ese estrato, ¿no? Dado que es de 3 metros, y aquí podemos, aquí normalmente una cimentación superficial pues está a 1,40 m, 50. Estamos en este rango del estrato, la posibilidad de poder cimentar en este estrato. Una cimentación superficial. Y sin la presencia de napa freática. Aquí, ¿qué tenemos? Otro tipo de suelo. Arena suelta, mira. Si es una arena suelta, nos está indicando un suelo de baja capacidad portante. Gran profundidad, arena suelta. Bajo esta condición, pues, ya no sería posible usar una cimentación superficial. ¿Qué plantea aquí? Uso de una platea de cimentación. ¿Ves? Hay una platea, conjunto de columnas. ¿Con qué fin? Con el fin de poder aquí, a mayor área, aquí los esfuerzos se transfieren a mayor área, ¿no es cierto? Conjunto de columnas requiere mayor área. Una alternativa es una platea. O lo otro, que ya mencionamos, ¿no? Utilizar una cimentación cabezal y un pilote hasta ubicar a una profundidad considerable. ¿A qué profundidad? Eso es lo que hay que determinar aquí. Bien es cierto, aquí indica arena suelta hasta gran profundidad, pero falta precisar a qué profundidad. ¿No? A qué profundidad aquí es adecuado el suelo de cimentación. Entonces requiere el estudio geotécnico. Ya determinará la profundidad de 10 metros. Si hacemos uso de una cimentación aislada, ¿qué puede dar lugar aquí? Que exista asentamientos excesivos, que asiente, entonces no adecuado. La alternativa es entonces usar una platea o pilote de cimentación. Entonces,
Por las condiciones del suelo, aquí también presentamos otra estratigrafía, arcillas blandas. Arcilla blanda, media y arcilla firme. Se ubica a gran profundidad aquí. Al decir arcillas blandas son de baja capacidad portante, ¿no? Y estas firmes son las que presentan las mejores condiciones. A esta caracterización de la estratigrafía del suelo, ¿qué se propone aquí? El tipo de cimentación para estas condiciones no adecuadas, aquí hay 16 metros de profundidad, imaginemos, va a requerir una cimentación profunda, ¿sí? Un cabezal, pilote, acá el caso de pilote, o otra alternativa, usar una pila. Significa excavar a un diámetro mayor, a una gran profundidad, en la parte lleva un ensanche, luego introducir refuerzo, luego el colado del concreto y tener la pila aquí, un conjunto de pilas casi. Aquí los procedimientos constructivos ya resultan ser complejos. Ahora la profundidad a la que se va a excavar manualmente ya no es posible, a 8 metros, 16 metros va a requerir equipo especializado. Es lo que yo mencionaba, ¿no? En los diseños, entonces, factor determinante también son los procedimientos constructivos. En este caso, por la característica del suelo, va a resultar ser una cimentación con un costo importante en relación a una cimentación superficial. Y por eso, considera como comentario, cimientos superficiales no son probablemente apropiados. Se pueden usar pilotes de fricción o pilares si es tolerable algún asentamiento, y no usar pilotes largos. Se deben considerar placas corridas o cimentaciones compensadas. Otra condicionante. Lo que más podemos aquí rescatar es el uso de pilotes. Pilotes o pilas. Dos alternativas que podemos usar. Ahora no es pues un pilote, es un conjunto de pilotes. Cada cabezal tiene pues 4, 6, 8, 10, depende del número de pilotes. Diámetro, profundidad. Todo ello obedece aquí a la caracterización. En este caso, arcillas blandas, o sea, no adecuadas. Y estas son arcillas firmes, o sea, más duras, con mayor capacidad portante. Esto es lo que podemos aquí apreciar las condiciones. Suelos finos, en este caso, con cohesión. Suelos con cohesión, suelos friccionantes. Aquí tenemos otro caso, netamente arcilla blanca, de baja capacidad portante. Nivel 0 a 21 metros, profundidad 21 metros. Y luego un estrato de roca. Alternativa aquí de cimentación, una cimentación. No hay otra alternativa. Aquí ya no es posible hacer una cimentación superficial, no cumplen las condiciones. Aquí, como comentario indica, se requieren cimentaciones profundas, pilotes o cajones autopuntantes. Ya menciono otro tipo. Tenemos pilotes o pilas o cajones también de cimentación. Como ya mencionamos, resulta ser ya bajo otras condiciones. Aquí tenemos un caso no de una estratigrafía uniforme. El primer estrato, una arena densa. Luego tenemos arcilla blanda, arcilla dura, hasta gran profundidad. Quiere decir un estrato considerable de arcilla dura. En un diseño aquí, observando, requiere una cimentación profunda. Son 3 estratos, estrato 1, estrato 2, estrato 3. Propuestas alternativas de cimentación, bajo esta condición, ¿qué va a requerir? Una cimentación profunda. ¿Qué tipo de cimentación? Uso de pilotes o pilas de cimentación.
una pila de cimentación con un ensanche en la base, por una alternativa. Un conjunto de pilas. Los diámetros son normalmente pues, de 1,20 m, 1,50 m de diámetro. La profundidad aquí, si aquí resulta 2,46, por lo menos a 10, 12 metros. 12 metros de profundidad, una pila, ¿con qué fin? Con el fin de poder transferir todas las cargas actuantes a la cimentación. ¿O el estudio en base a qué? Al estudio geotécnico, el perfil estratigráfico, indicando las condiciones. Y bien es cierto, se ubicó arena densa, pero no lo suficiente. No es lo suficiente esta arena densa en 2,40 que garantice aquí la cimentación. Aquí hay unas arcillas blandas. Esta arcilla blanda va a dar lugar, por efecto de consolidaciones, se van a asentar. ¿Qué requiere? Aquí profundizar a mayor profundidad la cimentación. Aquí también tenemos otra característica del suelo de cimentación. Una arcilla blanda y una arena de densidad media, con la presencia de napas freáticas muy próximas a la superficie. Entonces, bajo esta condición, también la propuesta de considerar una cimentación profunda. Bajo esta condición no podríamos plantear una cimentación superficial. Aquí indica un pilote, o lo que llamamos aquí una pila. ¿Qué es una pila? Una excavación. Realiza una excavación, un ensanche en la base, luego un ademado, luego introducido el refuerzo, luego el concreto. Una alternativa de poder usar una cimentación, tenemos el concepto de pila. Lo otro, el tipo como estamos observando, hay diversas caracterizaciones de tipo de suelos de cimentación. Suelos granulares, suelos arcillosos, combinación de diversos tipos de suelos. Aquí también se observa otro tipo. Relleno, hay un relleno aquí de 2,40, arena densa, estrato de 1,20, arcilla medio firme, de media a firme, intermedio, ¿no? A 30 metros de profundidad y un estrato de roca. Alternativas para esta condicionante. Dos alternativas. Usar una cimentación profunda o lo otro, una cimentación superficial. Si es cimentación profunda, ubicar el estrato resistente, ¿no? En este caso, si es una arena densa y arcilla firme, significa pues que los estratos resultan ser adecuados, ¿no? Esta estratigrafía. A lo mejor llegar a esta profundidad. Lo otro es que usar una cimentación superficial, pero ¿qué indica? Realizando un tratamiento acá. Un tratamiento del suelo. Como que eliminar todo el relleno de acá. El relleno es material pobre. Todo el estrato de 2,40, ya podemos hacer los 2,40 y luego hacer un tratamiento.
compactado, ¿no? Con un material adecuado, y luego sobre ello realizar la cimentación. Tiene todo un procedimiento, pero ¿no? Es otra alternativa también, ¿no? Entonces, dentro de los tipos de selección del diseño, hay diversos tipos que obedecen, ¿no? Otro tipo de comportamiento, ¿no? Esto es lo que podemos aquí comentar. Como ve, el punto de partida es la estratigrafía, el estudio de esto va a determinar qué tipo de cimentación, a qué nivel lo ubicamos, qué características, a qué profundidades. Ejemplo aquí, de 0 va a ubicar a 30 metros, se ubica la roca, estrato de roca. ¿Qué tipo de roca? ¿Qué formación rocosa? Los estudios geológicos nos determinarán la roca, la profundidad. Y esta es la caracterización importante que es necesario desarrollar este estudio. Bien, en términos generales, el día de hoy se han abordado conceptos básicos para realizar el análisis y diseño de una cimentación. Bien, en esta parte ya estamos precisando las condiciones importantes, ¿no es cierto? Indicando los factores, ¿no? Los factores importantes que hay que tomar en cuenta en un análisis, diseño de una cimentación. Lo otro, las condiciones básicas que se ha explicado. Y finalmente hemos presentado diversos tipos de suelos, comportamiento y las propuestas, ¿no? Este carácter general, ahora no necesariamente lo que se propone sea una solución única. Todo obedece a distintas condiciones de la zona. Cada zona presenta diversos comportamientos de suelos, ¿no? Integridad, realizar un análisis y proponer propuestas también. Eso es parte de nuestro trabajo que se ha indicado, ¿no? Entonces, todo ello hemos visto como punto de partida la investigación geotécnica. Si no contamos con una investigación geotécnica, pues entonces no tenemos toda la información de detalle. Es importante contar con toda esta información. Pues esa información, en este caso, se muestra de un perfil, ese es un ejemplo. Ahora, en un proyecto no es solamente un perfil, es un conjunto de perfiles. Va a variar por cada zona, cada punto, diversas condiciones. Eso es lo que se tiene que desarrollar, realizar en un estudio. Si hay alguna pregunta, para ir aclarando, y también ya por el tiempo también, estamos, me parece, ya en el tiempo, ¿no? Ingeniero, en el último gráfico que mostró, mencionó que se debe quitar el relleno, luego se debe compactar y se debe poner una cimentación superficial. Eso mencionó, pero ¿usted qué cimentación superficial recomendaría en ese caso?
En este caso, lo que yo le estoy indicando es en forma general, ¿no? Propuestas, ¿no? Hay procedimientos, tratamientos, lo que he indicado. Todo depende de la condición de suelo, pues. No podemos indicar que esta sea una solución única. Ahora, por ejemplo, cuando indicamos tratamiento, ¿qué tratamiento se va a dar? Que me vaya a hacer ahí soluciones, ¿no? Requerirá una estabilización de suelos, porque, ¿cierto? Puedo estabilizar. ¿Cómo estabilizo? Ahora tendría que considerar ahí toda la caracterización del suelo. ¿Qué tipo de estabilización va a ser? ¿Va a ser una estabilización mecánica? Cuando digo mecánica se refiere pues a compactación, ¿no? Tendría que compactar. 1, 2, ¿a qué espesores? ¿Qué tipo de caracterización de suelo? 2, no necesariamente sea mecánico, sea por otra condición, por ejemplo, sea de carácter con incorporación de otro tipo de materiales ahí. Que considere otro material con otra característica. Entonces hay una cantidad de información. Pero en términos generales, ahí estamos planteando propuestas, ¿no? Para casos que se está presentando. Hay, por ejemplo, el último, ¿qué se ha visto? 2 alternativas. 1, usar una cimentación profunda. O sea, ya no hace ni un tratamiento, simplemente considera, ¿qué va a ubicar ahí? La profundidad. ¿A qué profundidad? Ya dirá, pues, de acuerdo al estudio del perfil estratigráfico, va a hacer su análisis también, pues no se trata nomás de decir, bueno, y ubicamos a 5 metros, ¿por qué 5 metros? No, pues. ¿Qué se va a hacer? Ahí compatibilizar carga, compatibilizar capacidad portante, determinar el asentamiento, cuánto de esfuerzo, todo lo que ya ustedes aplicaron, pues, suelos 1, suelos 2, ahí han abordado diversos temas. Entonces, ¿cuánto de esfuerzo será esa profundidad? Tanto. ¿Qué tipo de condición presenta? Tanto. ¿Cuánto es el asentamiento a esa condicionante? Tanto. ¿Garantiza? Sí, garantiza. ¿El nivel freático cómo está? El nivel freático, bueno, hay alternativas también, como digo, de abatir, ¿no? Si hay un nivel freático, ¿qué se puede hacer? Se tiene que abatir. ¿Qué es abatir? Eliminar, bajar el nivel a una mayor profundidad. Tiene todo un procedimiento. Ahora, como indico, me preguntan, ¿no? Me dicen, ¿va a hacer un tratamiento? Claro, se puede hacer un tratamiento. Ahora, yo no creo que haga un tratamiento también si el espesor es considerable, ¿no? Imagínese, si el espesor es considerable, va a resultar antieconómico. Ahí que tendría que plantearse hacer una cimentación profunda. Pero los espesores son menores, donde hay la factibilidad de eliminar, por ejemplo, podemos eliminar el área de emplazamiento y luego esa capa reemplazar por otro material adecuado, ¿no? ¿Se puede hacer eso? Claro, se podría hacer. Luego viene la pregunta, ¿y qué tipo de material? Es justamente, pues, cada caso requiere ya un estudio de mayor detalle. Pues, en este momento yo no podría, pues, dar una respuesta puntual, decir, mire, ¿sabe qué? Va a usar esto por esto, ¿no? Pero en términos generales, precisamos que hay varios procedimientos de poder mejorar las condiciones del suelo de cimentación. Ahora hay otras técnicas también. A lo mejor sea densificar el suelo también. ¿Cómo se puede densificar el suelo? Habrá otras técnicas. ¿Qué técnicas? Hay equipos pues, para densificar suelos. Hay varios métodos. Como ven, entonces, el estudio de las cimentaciones es todo un reto, ¿no? Para la ingeniería, punto de partida. Y no es un simple cálculo, es decir, capacidad y asentamiento. No obedece pues, a un estudio, como digo, de investigación geotécnica de detalle. Por eso la importancia, ¿no? Todo el punto de partida está en el estudio de investigación geotécnica. Desde los estudios de recopilación de la información, estudios de exploración, reconocimiento, estudios de detalle, ensayos de laboratorio, ensayos, muestras alteradas, inalteradas, todos los ensayos, ¿no? De las propiedades físicas, mecánicas,
químicas y las acciones externas que van a ocurrir en el área de estudio, va a permitir pues determinar qué tipo de cimentación elegir, ¿no? Un tipo de cimentación y luego de un análisis de detalle determinar la elección apropiada. De lo contrario, inicialmente, claro, son propuestas generales. Supongo que puede ser así a una profundidad, es un punto de partida. Luego de un análisis, de un estudio, recién podemos definir las características finales y proponer una solución para el caso. Entonces, como nuevamente menciono, hay varias alternativas. Ahí en el último mostró una cimentación profunda, sí, puede ser una solución. Ahora lo otro, una cimentación superficial, otra solución. Ahora también, ¿qué otro factor hay? Hemos determinado otro factor importante, son los procedimientos constructivos. Otro factor que ahí hemos indicado es el aspecto económico, ¿no ves? ¿Cuál será el más económico? Una cimentación superficial versus una cimentación profunda. El otro, ¿qué tipo de equipo usa en cuánto tiempo? ¿En menor tiempo, mayor tiempo? Eso es el diseño. No es un cálculo frío de decir, mire, ¿sabe qué? La capacidad portante tanto, ubicado tanto, y se acabó la historia. Así que está fácil, resultaría ser pues, cualquier estudio. En este caso no. Todo obedece a varios factores, como estamos identificando. Inclusive interviene el nivel freático, ¿no? En suelos donde los niveles freáticos no existen, pues entonces va a permitir no considerar este parámetro, ¿no? Porque eliminar, abatir, tiene un costo. Es otra condicionante. Uso de equipos también. Entonces, en su conjunto es lo que se tiene que interpretar el análisis y diseño de una cimentación. De lo contrario, y solamente consideramos aspectos, inclusive digo, ¿no? De tomar referencialmente un dato y determinar capacidad portante, no estaríamos en condiciones de poder realizar el análisis y diseño de una cimentación. Muy importante estos factores. Por eso hoy día he tratado de resumir, hay varios factores, ¿no? El aspecto geológico decía por ahí. Entonces, si no conocemos la geología en su conjunto, inclusive aparte de una geología regional, una geología localizada, pues, ¿cuáles esas condiciones? Ya ustedes se han llevado como 2 cursos de geología básica, y han hecho geología aplicada también. Entonces, cuentan con la información necesaria de poder determinar las formaciones geológicas, tipos de rocas, caracterización de todas las condiciones, ¿no? Acción de los volcanes, hay fallas, acción de estabilidad, erosión, todas las condicionantes que ocurren, ¿no? Las diversas zonas donde se van a ejecutar los proyectos. Entonces, lo que he tratado de presentar es en diversas condiciones. Son casos generales. Ahora ya hay que precisar para cada caso local. Por ejemplo, aquí en nuestro medio, ¿qué tipos de suelos identificamos? A cada tipo, ¿qué tipo de cimentación es el adecuado? Hay muchas preguntas. Hay que dar respuesta también a ello en base al estudio geotécnico. Todo empieza entonces el estudio del análisis de estudio geotécnico, la investigación que se ha indicado, ¿no? Ya seguro la siguiente clase ya tenemos los temas también para ir ya inscribiendo y detallando con el grupo que yo tengo, ¿no? Tengo el grupo de los 10 alumnos. Ya el resto ya lo hacen con otro profesor, la parte de práctica. La parte ya de trabajos encargados, sí, ya la siguiente clase también las exposiciones que vamos a empezar ya. Bien, estamos en el tiempo. La siguiente, entonces, a los grupos, ¿no? Que está ya también, los grupos ya tienen ya establecidos. Son 15 grupos que tenemos. Los 15 grupos, entonces lo que hay que hacer es va a presentar los temas para ya empezar también la exposición.
Hasta aquí nuestro avance, estudiantes, hasta aquí quedamos. Ingeniero, y disculpe, y para un suelo con partículas pequeñas y arcilloso, ¿qué tipo de cimentación se debe utilizar en ese caso? Por eso, nuevamente le recalco, cuando usted dice suelo arcilloso, ahora definamos pues, qué tipo de arcilla usted me indica. ¿Es una arcilla dura? ¿Es una arcilla blanda? ¿Es una arcilla intermedia? ¿Cuál de ellas? Cuando dice arcilla, es un término muy general, pues no sabemos qué tipo. Las arcillas tienen diversos comportamientos. Si va a ser una arcilla blanda, ¿qué me está indicando? Una arcilla blanda va a presentar capacidades portantes muy bajas, entonces no adecuados. Entonces, ¿qué cimentación tendría que usarse bajo esa condición? Ahora, si es una arcilla firme, también, ¿qué condiciones debe cumplir la arcilla firme? Entonces, obedece pues, a la clasificación, a la estratigrafía del suelo de cimentación. Entonces, tiene varias condiciones. Ingeniero, y en el caso del suelo cohesivo. Por eso, cohesivo, ¿qué es? ¿Prendes una arcilla? Sí, sí, sí. Ya estamos hablando de arcillas. ¿Qué son las arcillas? Son los que presentan cohesividad, la cohesión. Dentro de las arcillas, ¿cómo clasificamos? En arcillas blandas, hay arcillas intermedias y arcillas firmes. Ahora, ¿cuántos son esos? Eso han estudiado ya ustedes estudiantes, ya lo saben. Ya que estudian mecánica de suelos 1 y 2, ahí el profesor ha explicado todo. Clasificación, tipos de arcilla, tipos de gravas, tipo de limos, gravo arenoso, toda la clasificación que interesa. Lo único que aquí, si empezamos a precisar, es identificar la clasificación, los comportamientos. Ya cuando me dice arcilla y me dice el otro, es lo mismo que Cuando hablamos de cohesión, nos estamos refiriendo a suelos finos. ¿Qué son los suelos finos? Las arcillas. Cuando hablan de suelos gruesos, ¿qué son? Las gravas, las arenas, todas las combinaciones que hay de sus componentes. Suelos gruesos, suelos finos, o también hay suelos, pues la combinación de los dos, puede haber también en algunos casos. Es lo que se va a presentar, varias condiciones. Bien, hasta aquí entonces terminamos la exposición.